Buenas tardes para todos. Con muy buena acogida, Colegio Altos Estudios de Quirama clausura hoy el tercer ciclo de Encuentros Quirama, Democracias en Crisis. En consecuencia, tendremos hoy el programa El rol del liderazgo en el formato de entrevista y tendremos como entrevistado al doctor Alberto Merlano Alcócer y como entrevistador al doctor Javier Jaramillo Alzate. El doctor Alberto Merlano es administrador de negocios de AFID. Además tiene un magíster en Administración Industrial de la Universidad del Valle, catedrático reconocido en las universidades, entre otras, Universidad del Norte de Barranquilla, Universidad de los Andes y Universidad Javeriana de Cali. Por lo demás, el doctor Merlano ha sido gerente general 2 veces de la empresa de acueductos y alcantarillado de Bogotá, profesor de nuestro programa Formación Avanzada de Dirigentes FAD. Por su parte, el entrevistador Javier Jaramillo Alzate es sociólogo, asesor y consultor. Se ha desempeñado además como asesor en procesos de evaluación y planeación en entidades tales como la Secretaría de Cultura de Medellín, la Universidad de Antioquia, EAFID, ESUMER, en la Fundación Social, en la Fundación Club Campestre de Medellín, en la Corporación Antioquia Presente y en Confiar, entre otras. Al doctor Merlano, al doctor Jaramillo, nuestro agradecimiento por participar en este último formato correspondiente a Encuentros Quirama. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Saludo también a los demás directivos de Quirama, Colegio de Altos Estudios, al doctor Álvaro Jaramillo Guzmán, al querido amigo Mauricio Cardona, director académico, también a Paula Santamaría y a todas las personas que han estado y que están comprometidas con este programa. Venimos de un ciclo reflexivo informativo sobre la democracia en crisis. Y hemos escuchado en este recinto y en estas tertulias y en estas entrevistas a Gabriel Jaime Arango, Mauricio Gallo, a Rubén Fernández, que conversaron con Jorge Villa, Álvaro Múlera y Elken Echeverry, con Ramiro Restrepo y Bernardo Toro, y que conversó con Francisco Correa. Con ellos se abordaron temas de situaciones de la democracia, la gobernanza, la tecnología, la educación y la cultura. Y hoy estamos invitados al tema de liderazgo. Liderazgo en situación de democracia en crisis. El recinto de Quirama reconoce que en los años recientes ha venido creciendo una ola de inestabilidad democrática en muchos países del mundo y en la casi totalidad de los países de América Latina. Sus síntomas más claros: los bajísimos niveles de confianza pública en las instituciones y gobiernos, los bajísimos niveles de aceptación de la gestión de los gobernantes, la movilización y la protesta social, los bajos niveles de participación electoral de la población y pocas superada incapacidad de los gobernantes para conectarse con las situaciones y ofrecer respuestas oportunas, viables y satisfactorias. De manera que tenemos la oportunidad en este momento de conversar con el doctor Alberto Merlano. Y creo que, estoy seguro, nos va a ofrecer elementos importantísimos y otras maneras de ver y de mirar el liderazgo. Doctor Alberto, usted es administrador de negocios de la Universidad de AFID y magíster en Administración Industrial de la Universidad del Valle, experto en diseño e implementación de modelos de administración, escala humana y el manejo de conflictos.
Durante toda su vida profesional, su trabajo se ha orientado hacia la facilitación de procesos individuales y colectivos de desarrollo humano en situaciones de alto conflicto intra y extra organizacional. Su mundo combina la teoría y la práctica. Fue decano fundador de la Facultad de Administración de la Universidad del Norte, director del programa de asesoría de las empresas del SENA en la costa atlántica, director nacional de desarrollo de personal de Carvajal S.A., director del programa Magíster en Administración de la Universidad EAFID en Cali. Posteriormente pasó a la vicepresidencia de Asuntos Humanos de Ecopetrol, cargo en el que estuvo durante 12 años continuos. Igualmente ha sido en 2 ocasiones gerente de la empresa de acueductos de Bogotá. En todas estas empresas, su gestión se caracterizó por la exitosa implementación de modelos de gestión afines con lo que hoy denominamos y se conoce como empresas conscientes. Y de eso vamos a hablar. Al grano, doctor, como se dice en el suroeste. Yo le pido tener presente su conocimiento, su trayectoria, su experiencia personal y profesional, pero también el público que viene a los programas de Kirama y que los sigue a través de las redes sociales. Líderes empresariales, líderes sociales, políticos, eclesiales, de medios de comunicación. Le pido tener presente el paradigma de liderazgo de la era industrial sobre quienes recae tantas y tantas responsabilidades y desde luego el paradigma de liderazgo del nuevo momento evolutivo, incluyendo la pospandemia del COVID-19. De modo que lo invito a plantear su reflexión sobre crisis de la democracia y del liderazgo y que luego me permita un par de preguntas. Adelante, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y a Kirama por esta invitación que me honra, como todas las veces anteriores en que he estado departiendo con ustedes. Pensé mucho cómo lo iba a enfocar, Javier. Y yo he trabajado toda mi vida en los temas de desarrollo de conciencia. Y últimamente se han puesto de moda, pero los he trabajado desde hace prácticamente más de 40 años. Con capitalismo consciente y negocios conscientes, liderazgo consciente. Todo esto se está debatiendo en la actualidad desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, porque no todo el mundo define esa conciencia y ese liderazgo consciente de la misma manera. Estoy participando con un grupo de personas en Cali, o más bien de Cali, oriundas de esa ciudad, en donde yo pasé 14 años de mi vida, en la estructuración de una especie de corporación orientada hacia la formación de líderes políticos dentro de estos esquemas de desarrollo de la conciencia. Entonces, considero prudente, con el fin de como dar el marco de referencia para el diálogo que vamos a sostener y que los oyentes, los que están participando con nosotros en este momento, puedan tener una claridad mayor sobre las bases que estoy usando para emitir mis opiniones, el suministrarles una breve introducción sobre qué es esto del desarrollo de conciencia aplicado a sistemas sociales. Entonces, si lo tienes a bien, querría utilizar los primeros minutos en darles una visión general a nuestros oyentes y la gente que está conectada con nosotros, y para eso necesito presentar algunas diapositivas para hacer esto mucho más claro que con las simples palabras. Claro que sí, doctor, adelante. Bueno, voy a compartir pantalla. Excelente. Los aportes originales se debieron a Don Beck y Chris Cowan, pero realmente no son los únicos que han trabajado en esto. Hay mucha más gente trabajando en este tema, y yo en el resumen que he hecho y la forma en que lo empleo, uso autores de otras líneas, entre ellas Ken Wilber, llamado por el Einstein de la conciencia, o sea, la persona que
probablemente en este momento de la humanidad ha dedicado más tiempo y más estudio al desarrollo de conciencia y al significado mismo de lo que conciencia significa. Lo vamos a enfocar a través de los temas más conocidos. La cultura es un tema que ya estamos permanentemente familiarizados con él porque a cada momento se nos habla de cultura como una forma colectiva de pensamiento. Y en este caso estaríamos definiendo cultura como modelos mentales. Esos modelos mentales son en gran medida inconscientes y determinan una forma de sentipensar, o sea, de pensamiento y sentimientos involucrados con esos pensamientos de un conjunto de personas. O sea, no es una persona con una creencia, sino muchos con una creencia similar, parecida, igual en muchos casos. Y sin darnos cuenta, la cultura establece unos marcos aceptables de interacción colectiva. O sea, la cultura está ahí y representa como el agua para el pez o el aire para nosotros. No nos percatamos de ella sino en momentos en que entramos en situaciones contrastantes. Por ejemplo, cuando vamos a otro país y vemos cómo la gente actúa tan distinto a como uno actúa en el propio, o cómo piensan algunas personas cuando tenemos esa posibilidad tan desafiante y tan ilustrativa de dialogar con alguien con una mirada del mundo muy distinta a la de uno. Aquí introducimos un tema en la cultura que es lo que hace que yo haga esta presentación previa. Y el hecho de que esta cultura la podemos mirar desde el punto de vista de una diferenciación desde el ángulo de los valores que en su momento se pueden llamar los niveles de conciencia que generan esos valores, que hace que las culturas se puedan de pronto tipificar según los niveles de conciencias de las personas, sobre los valores que están allí envueltos, que hacen que un determinado conjunto de personas piensen, sientan de determinada manera. El aporte principal de la dinámica en espiral es precisamente eso. Le han puesto a los niveles de cultura o a los niveles de conciencia de la sociedad nombres, pero también se les ha dado colores. Entonces, los colores se han venido popularizando. Entonces hablamos de culturas rojas, de culturas azules, de culturas naranjas, de culturas verdes, de culturas amarillas. En ese sentido, lo que buscaríamos es tratar de ver rápidamente en qué consiste una cultura roja, una azul, una naranja, una verde y una amarilla. Y aplicado al caso colombiano, ver en qué andamos nosotros y qué tipo de cultura tenemos, y de acuerdo con los estudios de niveles de conciencia que se han hecho en el mundo, en qué nivel estamos ubicados o en qué niveles estamos ubicados en Colombia, y relacionar eso con la democracia y el liderazgo, porque es posible que la democracia corresponda a determinados niveles de conciencia, a determinados niveles de cultura, y que no sea viable en algunos otros niveles de cultura, y que los líderes sean distintos según el tipo de pueblo al que se están enfrentando, al tipo de pueblo que tratan de liderar o de dirigir. Ya es bien conocido en este momento el fracaso de Estados Unidos en Afganistán, o sea, en términos de poder montar en una sociedad tribal un modelo democrático, y los múltiples fracasos que en ese sentido ha tenido el Estados Unidos al tratar de montar un modelo independientemente de la cultura. Avanzando con esto, la cultura roja se basa en relaciones de dominio y sumisión. Hay un ejercicio del poder dictatorial para mantener alineada a la sociedad. La ley del más fuerte es la que prima. El aglutinante de la sociedad es el miedo. Son altamente reactivas, tienen un foco a corto plazo y prosperan en entornos caóticos.
En entornos caóticos la respuesta es roja, o sea, la respuesta es violencia. Y un punto que va a ser muy importante en nuestro diálogo, mi querido Javier, la cultura roja solo responde al poder, o sea, solo responde a la fuerza, no responde al diálogo. El diálogo solamente lo utilice la concertación en caso de que esté perdiendo, o sea, en caso que en ello le vaya la vida. O sea, el respeto fundamental es la fuerza, el poder que dan las armas, el terror que se le puede infundir al contrincante, y el miedo es la manera en la que manejan las sociedades en las que esta cultura roja es predominante. Es una cultura entonces de fuerza que crea el caos, pero que prospera también en entornos caóticos, porque en entornos caóticos cualquier orden puede ser superior, mejor, menos malo que mantener el caos. La metáfora que la guía es una jungla donde sobrevive el más fuerte y apto. Y una manada de lobos lo han utilizado como ejemplo, aunque creo que los lobos se comportan en una forma más civilizada que los humanos dentro de la cultura roja. Pero bueno, respetemos la metáfora que se ha usado y la que más generalmente se emplea para este tipo de cultura. Los análisis hacen ver que el 28% de la población está en cultura roja, o sea, con valores correspondientes a la cultura roja. Ellos lo llaman memes, que es una palabreja que puede enredar a nuestro auditorio. O sea, que así como hay genes en la parte física, acá en la parte psicológica y social lo llaman memes, o sea, unidades de conceptos, de valores que se estructuran conjuntamente con otros memes y generan la cultura de la que estamos hablando. Entonces, el 28% de la población y el 6% del poder. Pero aquí también esto es importante, parece muy poca gente, el 6% del poder, o más que poca gente, el 28% es bastante, muy poco poder para el 28%, pero tienen un gran poder desestabilizador. O sea, muy poca gente puede poner en jaque un sistema entero. Entonces, es el poder del desorden, es el poder del miedo. Es el poder que no sirve para cambiar un gobierno, pero es un poder que arrodilla a gobiernos cuando se utiliza desde ese ángulo la fuerza como elemento capital para doblegar la voluntad de un Estado. En Colombia tenemos mucha experiencia con eso. Tenemos la experiencia principal con el clan de Pablo Escobar y su lucha contra el gobierno y los métodos terroristas empleados, y el relativo éxito que obtuvo con estos métodos, y en la guerrilla olvidada de propósitos políticos, los narcotraficantes, etcétera. En nosotros se da este fenómeno con bastante tendencia desestabilizadora, y en algunos momentos constituyó el punto clave de los programas de gobierno, tratar de volver a recuperar el orden producido por el meme rojo o por la cultura roja. Entonces, aunque tengan poco poder desde el punto de vista general colectivo, tienen un gran poder para crear desorden, para generar caos y fomentar el miedo. Ejemplo de organizaciones rojas: las mafias, los grupos callejeros, las mafias del narcotráfico por un lado, el Chapo Guzmán, Escobar, pero también las mafias de los barrios, las guerrillas urbanas y los grupos delincuenciales urbanos, con reglas de juego relacionadas con esa cultura, en donde el más poderoso es el que finalmente manda. En la ficción, una serie que mucha gente en Colombia vimos, Juego de Tronos, o Juego de Tronos. En Juego de Tronos tenemos un entorno totalmente rojo. O sea, en ese Juego de Tronos, la lucha por el poder se resuelve
a través de que venza el más poderoso, el más desalmado, el que menos consideraciones tiene con el otro. O sea, no hay como reglas de juego distintas al ejercicio del poder. El siguiente meme es de la cultura azul, o sea, los valores propiamente azules. ¿Qué es una cultura azul? Es el planteamiento de la verdad centrada en una autoridad jerárquica. O sea, es la verdad como algo que existe, donde no hay duda para la mayor parte de la gente que esa verdad existe, pero sí hay dudas sobre si podemos tener acceso a esa verdad que existe o por el contrario eso se nos dificulta. En la cultura azul la verdad existe. Y no solamente existe, sino que se tiene. O sea, hay manera de llegar a ella y en esa cultura nos sentimos que poseemos la verdad. O sea, que tenemos una idea muy clara de lo que las cosas son y lo que deberían por consiguiente ser. Esta cultura busca estabilidad y predictibilidad. Hay una clara especificación de lo que está bien y lo que está mal. Tiene una concepción del mundo como una lucha entre contrarios. O sea, muy fuertes ideas sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, un sentido claro de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, unas jerarquías sociales rígidas, normalmente paternalistas y fuertemente convencional. Ninguna de estas características la hace necesariamente mala. De hecho, la cultura azul normalmente viene a ser la respuesta a un rojo subido. O sea, cuando la cultura de una nación, de un país, está en un grado de rojo subido, la gente deseosamente busca un ejercicio del poder que ponga orden, que cree estabilidad, que cree predictibilidad. Se plantean conflictos entre el bien y el mal, la misericordia y la justicia, la ley que discrimina entre el uno y el otro. Y en esta cultura azul las cosas son blanco-negro. El mundo es bueno o malo. Las cosas son claras o oscuras. Y se requiere orden y se requiere jerarquía para manejar el orden. La metáfora guía de este modelo de cultura es una ordenada existencia basada en lo que se considera la verdad. El 35% de la población se ha detectado con valores fuertemente azules y tiene en general a través de sus organizaciones el 28% del poder. Las iglesias en general están dentro de lo azul. O sea, las iglesias parten del supuesto de una verdad revelada donde la iglesia interpreta esa verdad. Hay unas normas que se aplican claras, contundentes, precisas. Cuando las organizaciones se democratizan demasiado, las eclesiásticas, y empiezan a haber diferencias fuertes de opinión, se debilita ese mando único, unificado, alrededor de lo que se considera la verdad y la interpretación de esa verdad en boca de las personas o de las instituciones religiosas que están, según la misma norma de la religión en la que se esté tratando de definir la verdad, capacitadas y asistidas para dar la interpretación de lo correcto. Las fuerzas militares igualmente, o sea, tienen conceptos bastante claros, jerarquías definidas, órdenes que van de arriba a abajo, respeto a la estructura, respeto al mando, principios que se tienen que aplicar a rajatabla, en donde las organizaciones y sus principios son más importantes que los individuos que están en ella. Si los individuos no se ajustan a las jerarquías, a las normas, a las pautas de estas organizaciones, las personas salen de ellas. O sea, la organización tiene una primacía sobre la autonomía del individuo. La mayor parte de las organizaciones públicas, yo diría que en las que he visto, y en la medida en que cada vez se han vuelto cada vez más públicas y menos con intervención privada que aligere un poco la carga de lo público,
son organizaciones de tipo azul. El acueducto que es gerenciado 2 veces es una organización de tipo azul, llena de pautas, de normas, de instrumentos de control. 11 entidades vigilan la empresa de acueducto de Bogotá, todo normatizado, los reglamentos claros, las normas precisas. Uno tiene que estar acompañado siempre de un abogado que le ayude a interpretar qué puede y qué no puede hacer. Lo que no está permitido por la ley, uno tiene que partir de la base de que está prohibido. Y la misma ley, desde el punto de vista de la forma y la tradición jurídica que tenemos en Colombia. O sea, la letra puede pesar muchísimo más que el espíritu. Y en ese sentido, la interpretación de la ley y la defensa jurídica se hace en función de textos y de interpretación de textos, que tienen que estar esas interpretaciones avaladas por las autoridades respectivas. El siguiente nivel son las organizaciones naranjas. En las organizaciones naranjas, la característica fundamental es planteamiento de la verdad en términos racionales y científicos. Solo es válido lo que tenga prueba empírico-racional. Lo demás es dudoso o no existe. O sea, en esta cultura es una cultura cientifista. Si no hay prueba racional o prueba científica, por lo menos es dudoso. Y en algunos extremos, fuera de la ciencia, fuera de lo que se pueda probar empírico-racionalmente, la no existencia, o sea, la negación de todo aquello que no se pueda evidenciar y se pueda procesar a través de la ciencia y la razón. La visión del mundo se presenta como una máquina que funciona siguiendo unas leyes naturales que pueden ser aprendidas, dominadas y manipuladas en beneficio propio. Existe una orientación hacia resultados fundamentada en una fuerte motivación hacia el logro, especialmente hacia el beneficio material. Sobresalen los ganadores. Hay una cultura muy fuerte de ganar en todos los campos. Es decir, ser perdedor es uno de los problemas más grandes de nuestra cultura naranja. Las leyes de la ciencia gobiernan la política, la economía y los asuntos humanos, por lo menos en teoría. O sea, ha habido enormes cantidades de discusiones y todavía las hay y las seguirá habiendo. Si la economía, por ejemplo, es ciencia exacta, que pueda ser utilizada en ella las matemáticas para hacer predicciones económicas que tengan sentido, si la política realmente es una profesión que se puede estudiar y se debe estudiar en las universidades, si la psicología, la sociología y en general las ciencias humanas que aplican un método científico que por la naturaleza del tema que tratan no puede tener la precisión que tienen en la física y en la química esos métodos, ese sistema, si ello es realmente científico o no, pero se hacen todos los intentos, se paga mucho dinero por la investigación científica alrededor de estos temas y se genera mucha información basado en la aplicación de las ciencias sociales y humanas y económicas a estos temas. Alianzas comerciales y explotación de los recursos de la tierra en beneficio propio. O sea, esto se ha vuelto cada vez más importante porque en la cultura naranja la naturaleza se percibe como distinta a uno. O sea, el ser humano no forma parte de la naturaleza. Actualmente está en un proceso de cambio este tipo de cultura por la que viene ahora y que ahora muestro, pero la separación entre el hombre y la naturaleza como algo extraño, como algo que tiene que ser manejado o administrado, procesado, es parte de la cultura de tipo naranja. La metáfora guía es un mercado lleno de posibilidades y oportunidades para los más capaces. El 26% de la población y el 47% del poder. Es grande el poder que tiene este estamento cultural. El estamento verde o la cultura verde. La cultura verde es de relativa reciente emergencia. Visión humanista centrada en la comunidad, en la relación entre los seres humanos, en la sensibilidad ecológica. Énfasis en el diálogo y las relaciones. Toma de decisiones sustentada en la conciliación y el consenso. Presta atención a la espiritualidad, a la armonía entre personas, grupos y naciones y el desarrollo del potencial humano. Fuertemente igualitaria, contraria a todo tipo de jerarquías.
Esto es algo que ha recibido bastante crítica. O sea, la filosofía verde, la cultura verde es alérgica a la autoridad. O sea, el igualitarismo les hace chocar fuertemente contra las jerarquías, contra aquello que considere que algo es más valioso que otro. O sea, es una tendencia a darle igual valor a todos los planteamientos y no hacer distinciones que hagan que unas cosas puedan ser consideradas más valiosas o más importantes que otras. Centrada en los valores plurales, en la construcción social de la realidad, que la realidad es un constructo fundamentalmente social, la forma en que percibimos las cosas determina la forma en que actuamos ante ellas, en la diversidad, el multiculturalismo y en la relativización de los valores. Esta parte de relativización de valores también ha recibido mucho ataque de parte, sobre todo, de la cultura azul. La metáfora guía un hábitat humano donde compartimos experiencias. Tiene el 9% de la población y el 14% del poder. Por último vienen las organizaciones amarillas. Eso está por verse, pues. Hay muy poca muestra de cultura amarilla. La cultura amarilla hace que la vida se presente como un despliegue de sistemas, cuyos ejes básicos giran en torno a la flexibilidad, a la espontaneidad y a la funcionalidad. Es una visión sistémica del mundo y de las relaciones que existen entre las partes y el todo. O sea, es una visión que se ha desarrollado en el siglo XX, que en la cultura occidental le ha aportado muchísimo en el campo nuestro, en lo que es social, en lo que es humano, el epistemólogo Edgar Morin, y ven el mundo como un conjunto de sistemas, o sea, de interacción entre un sistema y otro. Y no necesariamente los sistemas son superiores o inferiores, son sistemas que interactúan y generan una especie de cóctel de cultura que no puede ser clarificada ni clasificada como característica de una nación o de una organización solamente en uno de los memes culturales que ya he mencionado. Los rangos y el poder se ven reemplazados por el conocimiento y la pertinencia ante diversas situaciones. Los contrarios son percibidos no solo como contrarios, sino como complementarios, y pueden ser integrados en una síntesis de nivel superior que los integra en un todo, superior a la suma de las partes. O sea, manejan el hecho de que no se puede entender la parte sin entender el todo, ni el todo sin entender la parte. Y como eso parece conducir una trampa lógica, se plantea de que el conocimiento es una cuestión que se va dando paulatinamente. Conocemos más la parte y conocemos más del todo, conocemos más del todo y conocemos más de la parte, conocemos más de la parte y conocemos más del todo, y es un camino que va avanzando en una interrelación entre todo y parte, y se centran en un interés fundamental en ver no solamente la parte y las consecuencias que eso genera, sino la interrelación que existen entre los dos. Los analistas de este tema han dicho que esta es una revolución cultural muy grande. La revolución cultural nace del hecho de que emerge lo que llama el pensamiento de segundo grado. En la cultura amarilla no hay pelotera, no hay confrontación entre los diferentes estamentos culturales. La cultura amarilla cree que cada uno de los estamentos que acabo de mencionar, incluido el rojo, el azul, el naranja, el verde, tienen su pertinencia en la sociedad. Y que el hecho es saber adecuar a la cultura que se tiene en un momento dado los métodos que funcionan dentro de esa cultura. O sea, establece un diálogo intercultural, establece un diálogo entre diferentes partes y no caza pelea entre un nivel y el otro. Es lo que llaman pensamiento de segundo grado. El pensamiento que puede ver el todo compuesto de partes, pero ese todo compuesto de partes no lleva a que se plantee una tesis de confrontación entre parte y todo, sino una búsqueda de síntesis creativas que puedan hacer que la multidisciplinaridad
pueda generar muchísimos mejores resultados que el análisis muy parcial de cada uno de los temas que nosotros hemos compartimentalizado en la medida en que nuestra formación se dirige a darnos fuerte instrucción en cosas bastante especializadas. La metáfora guía es un organismo sistémico, integrado vertical y horizontalmente, forjado por la diferencia y la transformación permanente. El todo en la parte y la parte en el todo. Tiene un 2% de la población y un 5% del poder. Si resumimos esto, y ya termino con esto, y arrancamos nuestro diálogo, en el nivel rojo está el 28% de la población y el 7% del poder. En el nivel azul, el 35% de la población y el 28% del poder. En el nivel naranja, 26% de la población y 47% del poder. En el nivel verde, el 9% de la población y el 14% del poder. Y en el nivel amarillo, el 2% de la población y el 4% del poder. Nos damos cuenta de que la población podía ser muy grande, pero si tiene poco poder, influye poco en la cultura. Entonces, haciendo una combinación, o sea, multiplicando el porcentaje de poder con el porcentaje de población, llegamos a estos números. Y poniéndolos sobre una base 100, podemos decir que el nivel de influencia de los diversos niveles culturales en la muestra que tenemos es: el rojo actúa en un 8%, el azul en un 39%, el 48% le corresponde al naranja, el 5% verde y el amarillo tiene menos de un 1%. O sea, son una cultura en un país, en una nación, fundamentalmente tiene unas diferenciaciones basadas en una mezcla de diferentes tipos de cultura. En algunas, en las culturas más libres, en la sociedad occidental, se puede dar un predominio fundamentalmente como el que estamos marcando acá. En una cultura más oriental, en una cultura acostumbrada a mecanismos autoritarios, en la China de hoy, por ejemplo, probablemente el peso del meme azul puede ser mucho mayor que el peso del meme o de la cultura de tipo naranja. Pero nos da pie para preguntarnos cosas. Si toda esta cuestión que he planteado, toda esta introducción teórica es correcta, ¿cuál es el sistema de gobierno más adecuado para una sociedad con una composición cultural como la que muestra la última diapositiva? ¿O qué tipo de dirigente político, qué tipo de líder sería el más apropiado para manejar este tipo de sociedad? Por eso creo que nuestro diálogo es sumamente interesante e importante, Javier, Claro que desde sí, esa perspectiva. Claro que sí, doctor. Me parece, tengo dos sensaciones fuertes escuchándolo. Uno es que me parece estar viendo el recorrido de la historia de la humanidad en sus formas de gobierno, en sus formas digamos, de ser, de organizarse como sociedades, son como estadios de alguna manera. Y también tengo la sensación muy fuerte de que en toda sociedad hay una configuración de porcentajes que coexisten. Eh, de la misma manera, supongo que en cada organización es posible también hacer este análisis de manera particular y encontrar, digamos, un color dominante, un nivel de conciencia dominante, y es posible también pensar en procesos de gestión, de cambio y de transformación de conciencia, animando, pues, digamos, la evolución de uno o de otro grado que usted nos ha mencionado. Quisiera hacerle dos preguntas. Lo uno es, precisamente, usted lo está planteando, acerca de sistemas de gobierno. Supongo que quienes nos han estado escuchando han ido caracterizando de alguna manera instituciones, la misma sociedad colombiana. ¿Usted prefiere que cada uno saque su propia conclusión o usted se atreve a decirnos Colombia, dónde está? Si tuviera menos edad, le sacaba el quita a la pregunta, porque las respuestas son muy poco políticas. O sea, es de esas respuestas que si uno lo lanzan a un cargo público y le publican lo que uno ha dicho, lo inhabilitan de una vez por todas.
No quisiera Pero ponerme en situación incómoda, no se preocupe. ya a estas alturas del partido de mi vida, yo creo que ya me puedo dar el lujo de ser políticamente incorrecto. O sea, la democracia parecería corresponder a unos niveles naranjas, verdes, con una sociedad que está en niveles naranjas y con verde amarilllentos en sus directivos, en las personas que la manejan. Si el líder, y esa conclusión la discutíamos hace muchos años en Kirama y con el grupo de Mauricio, si un líder se diferencia mucho del entorno cultural en el que va o está ejerciendo el liderazgo, lo pierde. El líder tiene que ser parecido al sistema, tanto que lo pueda comprender, y lo suficientemente diferente de ese sistema para que lo pueda jalonar, pero no demasiado. Si es demasiado distante al sistema, termina como Jesús crucificado. O sea, Jesús sabía que ese era su destino, pero no lo comprenden. O sea, un líder, por ejemplo, azul frente a una horda roja, probablemente pueda hacer algo, pero un líder que siga naranja frente a horda roja, pierde el liderazgo. O sea, alguien lo pone como subiendo una escalera. O sea, yo puedo estar 1 o 2 escalones por encima de quien quiero ayudar a que suba la escalera. Y puedo estar incluso en un 3er o 4 nivel y estirarme y darle la mano para ver si lo ayudo. Pero hay un momento en que no puedo. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de conciencia, uno diría la democracia es situacional. O sea, la democracia está adecuada para pueblos o para naciones que estén en un nivel de conciencia superior al rojo y superior al azul. El azul tiende a la dictadura y lo estamos viendo permanentemente. O sea, en los momentos en que nosotros elegimos presidente fuerte, estábamos hasta la coronilla del desorden rojo. Y elegimos, por sobre todas las cosas, alguien que pusiera el orden. Y en la actualidad estamos llegando al mismo punto. O sea, hay un desespero tan grande con la anarquía del rojo, que como digo, son pocos sí, pero con una capacidad de desestabilización enorme, que por todos lados empiezan a surgir las voces de mano dura. O sea, el azul aparece inmediatamente que aparece el rojo. Al azul no le sirve la democracia. Al azul tampoco le sirve derechos humanos en la forma en que los concebimos. En el sentido de que uno puede tener una legislación, una constitución y una legislación plenamente garantista en una sociedad más o menos normalizada. O sea, de meme naranja a meme verde. O sea, en el naranja y en el verde. Ahí perfectamente casan las dos cosas. Pero si tú vas con derechos humanos, como si estuvieras viviendo en Finlandia, y estás enfrentando una situación de un desorden tal que los derechos humanos, en vez de garantizar los derechos de las personas que se le ven vulnerados, garantizan más los derechos de quienes delinquen, eso revienta. Entonces, en una situación de esta naturaleza, tendría que haber, y esto es altamente antipopular, y el que lo diga se sacrifica, tendrían que haber mecanismos de sección. O sea, los estados de conmoción interior o el anterior estado de sitio, desde la perspectiva de que si la sociedad enfrenta un desafío muy grande, tiene que adoptar el sistema de gobierno que el desafío le exige. Normalmente eso te va a conducir a los Bolsonaros del mundo o te va a conducir a la gente en Estados Unidos eligiendo mano dura con Trump. O sea, eligen a alguien que represente el valor, que permite el restablecimiento del orden.
Entonces, si uno ve desde el punto de vista de sistema de gobierno, incluso se toma el trabajo de empezar a ver cómo se han desarrollado sociedades parecidas a las nuestras, todas han pasado por una etapa de restablecimiento del orden. Y algunas todavía tienen un orden muy fuerte, como lo de China, que tiene un sistema político centralizado muy azul, con mucha fuerza, pero que le ha permitido el desarrollo del nivel naranja, no del nivel verde totalmente, porque no es concebible dentro de la sociedad, y ha podido manejar el nivel rojo. Lo mismo pasa con Corea del Sur, con Vietnam, todas pasaron por un proceso, Singapur, por un proceso de orden primero, y posteriormente al orden, adecuar la sociedad al nuevo Estado. Y toda sociedad, desde este planteamiento, mi querido Javier, no desde un planteamiento de teoría política alejada de este hecho, tendría que estar dispuesta a hacerle frente a las contingencias que en la sociedad se presentan, pudiendo reversar si es necesario un sistema. ¿Me explico? Así como en una guerra un país avanzado retrocede en su normatividad con el fin de poderle hacer frente a una situación que ya no es normal. O sea, el sistema de gobierno está dependiendo en gran medida del nivel de conciencia de la población, del nivel de cultura de esa población. Ese es el desafío más grande, porque el sistema político entonces empieza a presionar por un sistema de gobierno que va en contravía con la realidad que se vive. Por ejemplo, un sistema de gobierno de solamente 4 años en la presidencia de la República, en un país convulsionado como está Colombia, no es el más adecuado. O sea, se requiere un mando de mayor duración, una mayor permanencia en las situaciones de poder. Muy bien, y se requiere cambiar en la medida en que las cosas van cambiando. O sea, no podemos establecernos en un marco azul como lo tenemos acá también, en donde las leyes son escritas en piedra. O sea, tiene que haber una flexibilidad a ver cómo me adapto. Lo que están haciendo ahora se están dando cuenta de que la legislación garantista se volvió garantista para los malos y no para los buenos. Entonces están ahora tratando de arreglar. A ver, ¿y cómo lo arreglan? Lo arreglan otra vez con papeles. O sea, tiene que escribirse la norma, justificarse la norma, llevarla al Congreso. No hay métodos rápidos para atender emergencias reales. Cuando se planteó en algún momento el estado de conmoción, automáticamente todo el mundo se pone en estado de alarma. Pero es un mecanismo que la misma Constitución está establecido, allí en ella, para hacerle frente a lo inesperado, a lo que amenaza la supervivencia de una sociedad. Muy bien, doctor. Sin duda un punto de vista polémico e importante, y sabemos que nos están siguiendo personas que de todas maneras están interesados, están invirtiendo su mejor energía en precisamente un liderazgo evolutivo, en un liderazgo consciente, y seguramente tienen preguntas para usted. Vamos a una breve pausa y regresamos con preguntas de quienes nos están siguiendo. Plantearnos para esta reflexión la dinámica en espiral, y describió 5 niveles de conciencia con sus características, metáforas, porcentajes de población y porcentajes de poder estimado. Nos hace reflexionar. Nos hace pensar también que cada franja o nivel de conciencia se refleja en sus líderes y necesita a su vez de líderes con determinadas características. Yo quisiera preguntarle y que usted nos dé también ilustración sobre estos dos asuntos: las características determinadas de los líderes en cada nivel de conciencia
y las acciones prioritarias para el rescate y la profundización de la democracia. Luego vamos a darle paso a las preguntas muy interesantes que nos han estado planteando los oyentes y los asistentes. Adelante, doctor. Gracias, Javier. Hemos presentado esto como niveles de conciencia de la sociedad. Estrictamente hablando, hay una diferencia entre niveles de conciencia individuales y niveles de conciencia, poniendo conciencia entre comillas, de la sociedad. Estos memes, como los llaman, son memes que tienen más que ver con los valores y se relacionan con los niveles de conciencia. Pero hay un enfoque complementario que no tratamos, de niveles de conciencia individual y cómo se vuelve compatible con las olas de valores que la sociedad presenta, a esas que resumí. Son más de las que presenté, hay unas más arriba y otras más abajo, pero son las que en el momento se supondría que si una persona va a ser líder, eso que nace de la aceptación del direccionamiento que la persona ejerce sobre quienes lo siguen, y no jefe que obedece más a otras variables, miedo al castigo, búsqueda de recompensas, o sea, un poder que emana más del cargo que del individuo. Si hablamos de liderazgo, el líder en cada una de estas franjas, en cada uno de estos memes de valores, debe reflejar los valores del grupo. Ahora, ese líder debe ser lo suficientemente parecido al sistema para poderlo entender y suficientemente distinto al sistema para poderlo jalonar. En una sociedad tan desigual como la nuestra, lo ideal sería tener líderes verde-amarillos. El amarillo es un nivel superior, pero el amarillo tiene mucho que ver con el holismo y tiene que ver igualmente con naturaleza, interdependencia, etc. El verde es más sistémico. Cuando digo verde-amarillo, estaríamos como en una síntesis de lo que Morán llamó pensamiento complejo. El todo en la parte en el todo. Una persona con esa visión y con esos valores fundamentalmente. Porque la diferencia básica está en los valores. Aunque a partir del meme verde emerge lo que los teóricos de este sistema llaman pensamiento de segundo grado. Y ese pensamiento de segundo grado indica que son capaces de ver todos los demás memes y utilizar una estrategia de manejo de las situaciones adecuadas a la situación que se presente. O sea que son capaces de adoptar estrategias de mando según el meme respectivo. Tendrían un marco de referencia integrador de unidad, holístico, poseerían una visión humanocéntrica, o sea, estarían identificados con la humanidad entera, pero tendrían en una democracia como la nuestra y con la combinación que hemos planteado, que tener una relación con el grueso de la población. Con una población que es mayoritaria azul-naranja, el 57% está entre azul y naranja, que tiene una cuota del poder del 75%. Si quiere hacer un cambio este tipo de líder, tendría que salirse del marco democrático si amenaza los intereses de las personas y de los grupos más que personas que manejan la sociedad. En otras palabras, si nosotros eligiéramos un líder muy rompedor de los paradigmas existentes, ese líder tendría que negociar con el azul naranja en Colombia, o sea, con el estamento azul y el estamento mayoritario de mayor poder que es el naranja, si quiere hacer un cambio. Sin ellos no lo va a hacer. Y para poder hacer ese cambio, sin negociar con ellos, tendría que salirse del marco democrático, que ha sido la amenaza que ha surgido en todas partes. O sea, estos líderes no pueden hacer la transacción porque el sistema los rechaza y a pesar de que son elegidos por la mayoría de personas alrededor de una causa, la pobreza,
la discriminación, la que el líder escoja como elemento aglutinante, si no negocia, tiene que empezar a manipular el sistema democrático y lo puede perturbar. La política está orientada hacia la búsqueda del poder. Y una persona en un nivel verde amarillo tiene un nivel de conciencia superior en promedio a la población, así como lo vemos en el diagrama y en los porcentajes. Para una persona en verde amarillo, los fines no justifican los medios. Y las transacciones que se necesitan para llegar al poder en una sociedad azul, naranja como la nuestra, le hará muy difícil llegar al poder y mantenerse en él sin debilitar sus principios. Y en ese sentido hay una enorme confrontación de conciencia entre un líder verde, verde de formación, verde de valores, y un medio que no tiene esos valores todavía. Y en donde la mayoría es la que determina quién llega al poder. El afán de transar, el meterse dentro de estos grupos personas que no son necesariamente verdes desde el punto de vista de su filosofía de vida, hace que muchos partidos verdes se contaminen. O sea, que no puedan ejercer desde la perspectiva de esa filosofía verde. Por otra parte, una persona que esté en el amarillo verdoso o el verdoso amarillo, tiene un problema grande, que es que tiene que enfrentar al meme rojo. Y el meme rojo solamente entiende el idioma de la fuerza. Y el talante verde amarillo es profundamente refractario al uso de la fuerza. O sea, lo violenta enormemente. Entonces, cuando se hace esa pregunta tan interesante, entonces, ¿quién podrá salvarnos? Si el líder está muy por encima, va a tener muchos problemas. Y probablemente se contamina si se orienta hacia la búsqueda del poder. Y si representa al promedio, se consolida y defiende más o menos el status quo y hace reformas y cambios dentro del sistema existente. El líder ideal en el aspecto político, yo lo vería más como un líder que se orienta fundamentalmente a producir cambios por la vía de volverse movimiento de oposición sin aspirar necesariamente a llegar al poder. Si se mete en la lucha del poder, que es la tradición y la filosofía tras de la política, la conquista del poder, el efecto de contaminación es muy grande. Lo más probable, y termino, es que llegue al poder un auténtico representante del meme azul-naranja o alguien que capitalice un profundo malestar popular al que será o le será muy difícil gobernar dentro del sistema democrático sin el apoyo de ese meme azul-naranja y sin el respaldo de las fuerzas militares. De allí la tendencia a salirse de los esquemas democráticos, fortaleciendo el poder ejecutivo y cooptando los otros poderes que mantienen la salud de un sistema democrático, el balance que se da en un sistema democrático. Lo que nosotros enfrentamos en este momento en Colombia es luchas de diferentes representantes de diferentes memes. Y lo que se viene tiene muchísimo que ver con el equilibrio de fuerzas que se puede dar en el momento en que alguien llega al poder. Doctor, tiene usted varias expresiones y manifestaciones de saludos, de aprecio y de admiración, y también algunos comentarios y preguntas. Entre ellas, permítanme escoger la del señor Alfredo Sarmiento, que dice: no hay que confundir autoridad legítima con poder arbitrario, ni obediencia inteligente con servilismo acrítico. Y puntualiza: los problemas de la democracia no se resuelven con menos democracia, se resuelven con más y mejor democracia. ¿Qué podemos decir sobre esta nota puntual? Plenamente de acuerdo con ese planteamiento, y eso es un punto que hay que clarificar siempre que se presentan estas cosas. Una democracia tiene anticuerpos que evitan que la destruyan sus enemigos principales. O sea, yo veo como tres enemigos principales de la democracia. La autocracia del Poder Ejecutivo, o sea, que es la anulación del diálogo, la concertación,
el equilibrio entre las partes, los poderes divididos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos de control, etc. La resistencia a las decisiones autoritarias, que es el otro extremo. Entonces nos pasamos tratando de lograr concertar y nos sentimos sumamente mal cuando no concertamos. De hecho, uno de los críticos más profundos del meme verde en este aspecto ha sido Ken Wilber, que lo llama boomeritis. O sea, el meme verde es de consensos. El meme verde resiste todo tipo de autoridad. Todo tiene que ser concertado. Y eso es un enemigo fundamental de una democracia que tiende a hacer el mejor sistema de gobierno. Si lo miramos desde la perspectiva que lo estoy mirando yo, me estaba acordando de que Churchill decía lo contrario, pero había una frasecita que lo salvaba. Es el peor de los sistemas de gobierno a excepción de los demás. O sea, los demás son más difíciles, son más duros. Y la otra cosa que parece aparecer allí es el apego a la letra y el olvido del espíritu de la democracia, que conduce muchas veces a otorgar más garantías a los que quieren acabar con el sistema que a aquellos que están protegiendo el mismo. Entonces, si uno plantea esto, no está planteando una autocracia, no está planteando la vieja tesis de mi generación, que la mantuvo Mario Lacerda, del dictador bueno. No, aquí no estamos pensando en dictador bueno. Aquí estamos pensando en un sistema democrático muy sano, tal cual como lo plantea Alfredo. O sea, libertad no es libertinaje, y es su frase, que se la oía en estos días. Igualdad no es negación de las diferencias. Fraternidad no es tolerancia con las conductas que amenazan a la sociedad. O sea, una manera de destruir la democracia es llevarla a los extremos. Llevarla al extremo de que no se pueden tomar decisiones sin consultar y cuando la consulta que debe hacerse no da resultado, si no hay consenso no hay decisión. La resistencia a que se tomen decisiones fuertes. Que no se pueda, y la democracia colombiana entre otras lo establece así, establecer regímenes de emergencia o sistemas de emergencia. O sea, es la declaratoria de una conmoción interior. En el pasado era declaratoria de estado de sitio, pero no se puede permanentemente gobernar en estado de sitio. Pero una democracia no puede estar inerme, porque es un lugar común ya que la democracia se destruye utilizando las mismas reglas de la democracia, llevándolas al extremo. Y llevadas al extremo paraliza el sistema y lo vuelve ineficiente. En consecuencia, de la democracia implica reforzar la democracia, sobre todo sus mecanismos de defensa, los sistemas que permiten que la democracia se mantenga saludable y que pueda enfrentar todos los virus que van a ir en contravía con ella. El virus del autoritarismo, derivado de lo que planteé, un gobierno en una situación en donde la mayor parte de la población tiene unos valores y tiene un poder que le impide gobernar, es la solución a la que se llega. Automáticamente se plantean reformas de constitución y se crean congresos de bolsillo, poder legislativo de bolsillo, poder ejecutivo de bolsillo, con el fin de poder manejar autoritariamente la nación. Y se llega a esos extremos generalmente por la vía democrática mal entendida. Muy bien. Quisiera invitar a Mauricio Cardona y a Paula Santamaría para que nos acompañen en cámara, dado que estamos pues como en el cierre del ciclo del programa de Kirama, Democracia en Crisis. Y también quisiera, porque me parece que es una pregunta que ayuda a ilustrar a través del ejemplo del señor Jaime Pinto, que dice, ¿y los del G7? ¿En qué estadios se mueven y hacia dónde transitan? Les ayudaría o pediría ayuda con esa pregunta bueno, en los concursos. O sea, si lo vemos dentro de la teoría general, el tránsito está en el meme naranja y con fuerza en el meme azul, pero la proporción es más o menos la que se está indicando allí. O sea, el 26% de la población en naranja con el 47% del poder
y el 35% de la población con el 28% del poder, en forma combinada entre el naranja y el azul tienen el 78% del poder, y los gobiernos de las grandes naciones están en esa misma línea. O sea, el meme verde todavía es minoritario. Ya tenemos el espíritu del meme verde en muchas cosas, pero no tenemos la praxis. Si tuviéramos el espíritu y la praxis del meme verde, no estaríamos en crisis climática, o por lo menos estaríamos combatiendo la crisis climática. No la hay. Entonces, se va un cambio, y esto lo discutimos en un diálogo anterior. El cambio de pronto se produce por una crisis de magnitud catastrófica, que no era el COVID-19 cuando hablamos de ese tema el año pasado o a principios de este año. No es lo suficientemente contundente como para que los valores se modifiquen. Entonces, estamos en una zona de naranja fundamentalmente, con una tendencia a migrar hacia el verde, pero todavía es muy pequeña. La tendencia todavía no se establece con fuerza. Se mantiene como lo que estamos haciendo en Quirama. Se mantiene al nivel de la discusión, del concepto, del intelecto funcionando, de la crítica, de la resistencia al sistema. No porque queramos un sistema de izquierda o sistemas autoritarios, sino porque creemos que el mundo tiene que cambiar. Y en el nivel empresarial, con la crítica permanente a la empresa de que tiene que orientarse hacia la sociedad, en particular las facultades de administración. Deben de empezar a pensar en que el gerente, el líder de una organización, es un servidor de la sociedad, se debe a la sociedad. Los inversionistas son parte de la sociedad y parte muy importante. Además, afortunadamente no hay contradicción entre esta afirmación y las utilidades para los accionistas. Pero seguir enseñando de que la empresa con ánimo de lucro fundamentalmente existe para maximizar utilidades y para repartir dividendos es un error catastrófico. El grupo empresarial es el de la mayor parte del sector naranja, es el de mayor poder. Desde el punto de vista positivo, un grupo empresarial transformado con una conciencia de avanzada transformaría el mundo muchísimo más rápidamente que cualquier otro grupo social. En este mismo sentido de ilustración, para puntualizar los conceptos, pregunta Ernesto Barney, ¿en qué nivel podríamos ubicar nuestras culturas ancestrales? O sea, las culturas ancestrales están ubicadas, hay dos niveles por debajo del nivel que planteé rojo, pero algunas culturas tenían unos elementos de espiritualidad dentro de su manejo, de su gente, que las acercan un poquito a tener algunos valores propios del meme verde. Por ejemplo, la unión con la naturaleza. La unión con la naturaleza de las tribus aborígenes implicaba una unión de respeto y de integración del individuo con la naturaleza. Para dar esa discusión, pero es una discusión que a nivel mundial es muy interesante, porque muchas tendencias dicen que la época edénica era la época de regresar a la conciencia de las tribus primitivas. Y argumenta con relación a eso que esas tribus primitivas, estos indígenas, tenían una gran conciencia de unidad con el medio ambiente, o sea que eran fundamentalmente en conciencia ecológica la que existía. Pero la contravía de eso, liderada también por Ken Wilber, plantea, eso es cierto, pero no había desarrollo todavía de la conciencia individual al nivel que lo tenemos ahora. O sea, es como decir que un niño, un bebé, está integrado con el medio ambiente, pero no conoce que está integrado con el medio ambiente. O sea que el nivel de conciencia individual estaba en proceso de desarrollo. Hoy en día tenemos un nivel de conciencia individual mucho más desarrollado, pero un nivel de conciencia ecológica muy disminuido, porque nuestra individualidad se acentuó, se disminuyó nuestra pertenencia a los grupos y se casi anuló nuestra vinculación con la naturaleza, que llegamos a verla en algunas épocas de nuestra historia y todavía
infortunadamente algunos la ven así, como la enemiga, como algo que tenemos que dominar, algo que está por fuera de nosotros, y no algo de que forma parte de nosotros. Entonces esta visión que llaman romántica, de que el paraíso terrenal implica echar para atrás, la contra es el paraíso terrenal implica continuar para adelante. O sea, volver a tener lo que teníamos antes, pero con un nivel de conciencia mayor. O sea, el hecho de que el meme verde o los valores del meme verde existieran en estos niveles más primitivos, no significa, y hay evidencia también sobre eso histórica dura, de que el nivel de conciencia fuera superior. Por ejemplo, los sacrificios humanos eran dentro de una práctica común en culturas precolombinas. O sea, no es necesariamente cierto. Entonces, hay la manera, y está, no lo presenté, los niveles, digamos, yo empecé desde el nivel 13, el rojo, pero hay niveles 1 y niveles 2 más abajo. Y no se presentan porque ya en la práctica ya hay muy pocas culturas que puedan estar en esos niveles. Muy bien. Quiero hacerle este comentario de Paula María Miranda y luego pedirle a Mauricio Cardona su intervención. Dice Paula María, deberíamos construir gobiernos con capacidad de entender la diversidad, la pluralidad y con una visión sistémica de las complejidades económicas, ambientales, sociales, etcétera, que respete las instituciones y que desee concertar las nuevas que ameritan sociedades diversas. O sea, eso es fundamentalmente el nivel verde. Y eso es lo que llama pensamiento de segundo grado. O sea, el pensamiento de segundo grado emerge cuando la persona empieza a tener una concepción de sistemas y empieza a respetar la diferencia y a mirar la diferencia no como una amenaza, sino como una enorme oportunidad. Empieza a construir la diferencia, tratando de integrar un todo a partir del reconocimiento de las partes. Los que estamos en la academia nos percatamos de algo, o sea, como estamos hace tanto rato metidos en el pensamiento sistémico, en el holismo, etcétera, uno tiende a pensar que todo el mundo está en lo mismo, y no es así. O sea, el pensamiento sistémico te lleva a reconocer y a valorar la diferencia. El pensamiento de segundo grado que arranca con el verde empieza reconociendo la diferencia. Y el amarillo está representado, como lo vimos en los diagramas que presenté, con el símbolo del Tao, o sea, de la unidad en la diversidad. O sea, ese tipo de mente a la que Paula Santamaría se refiere. Y nos refiere al punto más central de todo. O sea, si nosotros somos agentes de cambio, la principal orientación, la fuerza más grande que deberíamos tener es acelerar la evolución en conciencia de la sociedad. Porque ninguna sociedad va a admitir gente por encima. Y el ejemplo de Jesús es dramático, pero también sumamente claro. Si un agente de cambio se sale del esquema de lo establecido, que no necesariamente es lo correcto, pero es lo que tiene más gente y más poder, y se vuelve peligroso para el sistema porque adquiere mucha influencia, el sistema lo liquida. No necesariamente lo mata, lo puede liquidar moralmente, laboralmente, o sea, no tiene influencia. Es un loquito más. O sea, una persona que está hablando carreta, y hasta en la misma universidad lo pueden vetar. O sea, está hablando demasiada carreta, porque está por fuera del esquema. Entonces, el proceso evolutivo es un proceso de ir pues, evolucionando en conciencia y sobre todo trabajando con aquellos cuyo impacto, si evolucionan en conciencia, sería más grande. Los emprendedores, los empresarios. Los empresarios de lejos son el grupo de mayor influencia en el mundo en el momento actual. Trabajar con ellos es trabajar con príncipes. De trabajar príncipes. Si te avanzas demasiado con relación al promedio de la cultura y no tienes este tipo de mentalidad diferenciadora, integradora, holista, no te van a entender. Alguno lo dice así en broma, ¿no? Pero lo dice en serio.
las desventajas de avanzar muy rápidamente en conciencia con relación a la generación en la que uno está ubicado es que te verán como un extraño, como un forastero, como un marciano, como una persona rara y medio loca, con muy poco poder de influencia. Muy bien. Entre la crisis de la democracia y la necesidad social de la profundización de la democracia, el esquema izquierda-derecha es un simplismo, es una trampa, diría yo. Y estos elementos de niveles de conciencia, espiral de conciencia, nos ayudan a tener nuevos elementos y más elementos para nutrir una vocación indelegable que tenemos como sociedad, que es por la profundización de la democracia, aunque el panorama se vea oscuro. Querido Mauricio, por favor, tu intervención. Muchísimas gracias, querido Javier, y gracias a ti de nuevo por coordinar este encuentro, esta conversación. A ti, querido Alberto, por acompañarnos de nuevo y por otra vez más, sabiendo que nos vas a acompañar muchas veces más. Tenemos pues muchos planes para continuar el año entrante esta serie de diálogos. Y también quiero darle las gracias a los que nos están escuchando, a los que están en la audiencia, por acompañarnos en este momento y a quienes nos van a presenciar luego en diferido, viendo estos encuentros Kirama. Muchísimas gracias. Un comentario es que nosotros llevamos más de 25 años en el Colegio de Altos Estudios de Kirama desarrollando un programa de formación de líderes que se llama Formación Avanzada de Dirigentes FAD, el FAD, que es una iniciativa de nuestro fundador del colegio en el sentido de crear en Colombia, contribuir a la creación en Colombia de una nueva dirigencia, ¿no? El convencimiento de que la dirigencia que había estado regiendo pues, los destinos de las organizaciones y del país iba en una ruta que quizás iba a producir una crisis mayor como tal como lo estamos viendo hoy en día. Entonces nosotros abanderamos esto, el fundador pues ya no vive, nos acompaña y hemos tenido pues la fortuna de participar en la formación de unos 500 dirigentes empresariales básicamente que nos han acompañado durante este programa de formación. Y ahí viene un comentario que lo uno pues con lo último que decías, Alberto. Nosotros hemos visto quizás, y es un aprendizaje nuestro y una pregunta que nos hacemos, que estas personas que van ampliando su conciencia a través de nuestros programas son personas que se van volviendo caracterizadas como por una forma de ser, un estilo personal sencillo, flexible, adaptativo, empático, compasivo, de una alta sensibilidad, que les permite adaptarse muy bien a los grupos con los cuales trabaja y no tratar de sobresalir ni de lucir como una persona desadaptada por estar en la estratosfera. Pudiéramos decirlo que se vuelve como una persona sencillamente más asequible, más sencillo, más cercano. Y empieza a trabajar por un liderazgo más colaborativo, por un liderazgo en donde su vida la pone al servicio de los demás y va formando otros líderes. Y todo esto nos ha llevado como a la pregunta, y te la paso a ti, en el sentido de ¿será que es hora de pensar en revisar, o poco a poco lo estamos haciendo ya, quizás el mismo concepto de liderazgo y no tenerlo que usar únicamente para el caso de las personas que están en cargos de dirección en las organizaciones, en puestos de dirigencia, sino también el autoliderazgo compartido que va ocurriendo en las personas que van siendo objeto de esas intervenciones de los dirigentes que comparten su poder y que comparten su liderazgo. Esto pues nos llevaría a esa pregunta, ¿será que ya es hora de que pensemos en una extensión pues, de la palabra líder a un colectivo mayor, a las personas que desarrollan esa capacidad de autoconocimiento, autorreflexión, autoconciencia, como efecto del encuentro, ¿no? Con el otro, con el grupo y con los compañeros y por la influencia pues, de sus dirigentes? Y quizás también una pregunta que nos hacemos es sobre el mismo concepto de poder.
porque es que cuando más es hora, estamos quizás en la época de las nuevas utopías, de los nuevos modelos, quizás todo eso empieza a ser pensamiento de segundo grado, en donde habría que sacudir algunas viejas estructuras de pensamiento, o se están sacudiendo pues ellas a sí mismos y dando paso pues a unas conceptualizaciones sobre el poder quizás diferente, ¿no? Y tratar de contemplar la posibilidad de, pues, de que hablemos de poder externo, pero también de poder interno, el poder interior de las personas, y que quizás ese poder interior va siendo la característica de ese pensamiento de segundo grado y del dirigente del futuro, del líder del mañana. Entonces, eso sería como un par de reflexiones, preguntas que tenemos vivas y que estamos viendo pues en nuestros grupos de trabajo y que me gustaría oír tu comentario al respecto. Allí tengo una ambivalencia y la vida me ha colocado últimamente frente a el manejo de esa ambivalencia. El énfasis en el liderazgo y quitarle importancia a la autoridad que emana del cargo en dos organizaciones, una ONG, en donde en esa ONG el énfasis está tan centrado en el liderazgo que prácticamente las decisiones se perturban porque no se logran consensos. O sea, hay como una resistencia al ejercicio de una autoridad que ponga en tela de juicio el liderazgo, entendido como que el liderazgo proviene de una relación que está un tanto redefinida, creo yo, y que la redefinición es correcta, y ahora la explico, pero que en una organización el poder del cargo también existe, porque ese liderazgo solamente se puede ejercer a plenitud cuando los objetivos de las personas y los objetivos de la organización se logran integrar. Y es posible integrarlos. O sea, estas organizaciones, Esmeralda, la que está en el texto de la LUC, reinventando las organizaciones, con un subtítulo hermoso, o sea, el tipo de organizaciones que deben emerger para la nueva conciencia que están haciendo, implica una revolución que no se ve en las organizaciones. Las organizaciones desde la perspectiva, si me permiten utilizar una palabra, un calificativo que lo refleja desde el punto de vista de ingeniería, entre comillas, ingeniería diseñada. Hemos ido avanzando y cada vez diseñamos mejor, teniendo en cuenta a la gente, pero no están diseñadas para los seres humanos normales. O sea, el choque es lo normal, no es la naturaleza humana, es la estructura en donde esa naturaleza humana está inmersa. Y cuando en estas empresas Esmeralda, el diseño organizacional cambia y transita de la desconfianza a la confianza, y empieza la gente a seleccionar su propia gente, la que va a trabajar con ellos, a fijarse ellos mismos el salario, a autocontrolarse, a determinar sus planes generales dentro de marcos generales de empresas muy globales, que no son tan estrictos. No solamente se integran los fines y ahí no cabe la jefatura, ahí solamente cabe el liderazgo, sino que los resultados económicos son espectacularmente buenos. Pero en niveles de conciencia, estamos con un nivel de conciencia verde para las organizaciones Esmeralda, verde-amarillo, y en las organizaciones nuestras tradicionales tenemos algunas formulaciones de nivel verde que tratamos de encajar en organizaciones de tipo naranja. Recuerdo mucho la frase de Jesús. O sea, que no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se rompe el odre y se pierde el vino. O sea, no hay manera. Y ese cambio en la hora de la luz es clarísimo y refrenda el sentido común. El compromiso tiene que emanar con un cambio de conciencia de los propietarios, ni siquiera de los gerentes, sino de los propietarios. De lo contrario, la estructura revienta, porque no hay manera y ahí tienen que acomodarse. Entonces, el liderazgo entendido como tú lo estás planteando y que yo lo veo como posible en el esquema Esmeralda y lo veo
como deseable y posible en muchos otros ámbitos organizacionales, pero sin olvidar el hecho de que si no logro consensos, tengo que tomar decisiones. O sea, tengo que mover la organización. En la empresa privada que te menciono era lo mismo. Tenía 17 salas de junta, todo el mundo pasaba reunido. Los vicepresidentes ya no eran vicepresidentes, los vicepresidentes se volvieron asesores. Y la toma de decisiones se dilataba tanto que hubo necesidad de replantear totalmente el modelo porque no estábamos funcionando. Entonces, un líder detecta las necesidades conscientes e inconscientes del grupo que tiene a su cargo. Fíjese lo que estoy diciendo, que parece un absurdo. O sea, detecto qué es lo que la gente quiere y necesita. Y lo interpreto y lo vuelvo un objetivo tangible. Lo pongo en blanco y negro. Señalo un rumbo que no es mi rumbo. Obviamente debo compartirlo, pero no es mi rumbo. Es el rumbo que yo descubro que la gente quiere seguir. Porque voy más allá de ellos. O sea, porque soy capaz de darme cuenta de lo que están queriendo y lo están expresando y aquello que quieren y no lo expresan. Y se los pongo en palabras, se los transformo en propósito. Eso. En marco de referencia. Claro. Y utilizo al grupo empoderándolo, o sea, construyendo sobre las fortalezas y no sobre las debilidades de cada persona, de manera tal que cada persona suple las debilidades del otro, como si tuviéramos un equipo de fútbol. O sea, uno patea bien con la derecha y otro patea bien con la izquierda, entonces vemos dónde los colocamos. Unos sirven de defensa porque son altísimos y acuerpados, y otros son ligeros como una gacela y chiquitos y están como Messi en la delantera. La pulga le llaman. Entonces utilizo la totalidad de los recursos. Ahora, el dilema con eso, y con eso concluyo, Mauro, es que si esos propósitos de ese líder con ese grupo no coinciden con los propósitos de la organización a quien él representa, el liderazgo se fragmenta. No es que se vaya a perder del todo. Hay una mezcla entre jefatura y liderazgo que uno no puede llevar al extremo de toda decisión tiene que ser consensuada. O sea, en las organizaciones actuales, con el diseño actual, la jefatura pesa. Y la jefatura más el liderazgo sería lo ideal y es lo que debemos buscar, una aproximación a eso. Necesitamos un rediseño organizacional para que ese liderazgo esmeralda con el que estamos soñando realmente se pueda expresar en la práctica. Correcto. Mil gracias, Alberto. Quizás los diseños holocráticos están ayudando a eso. Sí. Porque como son tan dinámicos como sistemas vivos, una parte que cambie va influenciando cambios en las otras partes de la organización y con el tiempo se hace una contribución que puede que no sea la esperada, pero se avanza en conciencia en esa organización total. Así es. Incluyendo la posibilidad de que se afecte el pensamiento de los accionistas. O sea, se lidera de abajo por arriba. Así es. Y tal vez no es tampoco accidental de que todos estos experimentos estén en empresas de familia, aunque sean sociedades anónimas. Correcto. O sea, es una familia o es una persona el líder. O sea, eso no se ha visto todavía en empresas que cotizan en la bolsa, en sociedades anónimas, en donde el objetivo del accionista es la rentabilidad de su acción. Exacto. Todavía no llegamos allá. Entonces, todos los ejemplos que tenemos hacia la mano normalmente son empresas en donde el dueño está activo en la administración y influye de allí hacia adelante, hacia lo que viene después de él, en el cambio de filosofía. O sea, fíjense que la frase educar al príncipe es maravillosa, porque fue la experiencia de la Universidad del Valle con el programa de maestría, cuando la primera maestría se hizo en el país, la que hizo la Universidad del Valle. Llevó a la universidad a los dirigentes que estaban de gerentes generales y presidentes de compañía, en todos los estamentos, tanto organizaciones sin ánimo de lucro como organizaciones con ánimo de lucro, curias, fuerzas militares,
De hecho, admitió personas que no tenían ni siquiera bachillerato, como Manuel Carvajal, y inició una revolución desde arriba. Correcto. Y el impacto que eso tuvo en la transformación del Valle del Cauca fue espectacular. Arrancamos educando príncipes, educando reyes, porque son los que tienen el mayor poder, la mayor Claro. influencia. No significa que uno descuide el resto, pero la concentración, si queremos acelerar el cambio, es en aquellos que tienen la posibilidad de coger lo que se les enseña o aquello que ellos aprenden, su desarrollo de conciencia y ponerlo en acción ya. No dentro de 20 años, cuando lleguen a gerente. Correcto. Sino ya. Muy bien, muy bien. Yo Adelante, creo que hemos Javier, llegado al adelante. final de esta conversación. Doctor Alberto, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conversación supremamente ilustrativa. Usted nos ha paseado por la más alta conceptualización para sacar el tema del liderazgo de un paradigma, digamos, centrado en una concepción mecanicista y cientifista que recarga toda la responsabilidad sobre el individuo y nos está invitando a movernos en otro terreno, en el campo de la conceptualización más holística, más consciente, no dual y sistémica, que yo creo que nos obliga a pensar el líder, claro que sí, pero dentro de un conjunto de factores. Y en ese sentido creo que también esta conversación está siendo coherente con los cuadrantes que propone Ken Wilber para el análisis comprensivo y holístico de cualquier problemática. Es decir, pensar un interior, un exterior, una dimensión personal y una dimensión colectiva con todas las combinaciones que éstas tienen si se quiere entender algo de una manera compleja y de una manera distinta al simplismo del pensamiento lineal. Entonces yo creo que ha sido fascinante y es una invitación a profundizar en estos temas. A mí personalmente pensar la sociedad en niveles de conciencia y la posibilidad de interpretar nuestra realidad social, política, económica y cultural desde niveles de conciencia me ayuda a ver distinto lo que tradicionalmente nos han enseñado a verlo de una manera simplista y polarizante. De manera que estoy altamente agradecido y creo que esta conversación, que tiene también varios comentarios y varias preguntas y hemos tratado de recoger algunas, no podemos hacerlas todas, hace parte del ciclo, del tercer ciclo de Encuentros Kirama, Democracia en Crisis, que les invitamos a ver en conjunto, porque esta reflexión hace parte también de los otros temas que se han tocado, porque todos ellos son aristas de la necesidad de la profundización de la democracia en nuestro contexto y en este momento tan especial de la historia de nuestro país. Entonces, todos cordialmente invitados a visitar la página www.kirama.org, donde están consignados y pueden ustedes revivir cada una de estas conferencias. Doctor, ha sido un gusto, yo le agradezco muchísimo y a todos los que han participado con nosotros. Javier, a ti, Mauro, muchas gracias por la invitación. Muchas Siempre gracias. es un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Te tendremos en el futuro. Gracias, Javier, de nuevo y feliz noche a todos.